Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Nos recuerdo que estamos como siempre transmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y algunas más. También os recuerdo que por supuesto podéis participar del chat con vuestras preguntas y comentarios, nos encanta leeros y solo tenéis que suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún para poder, pues interactuar con ese chat. Así que dicho esto, vamos a presentar a la invitada con la cual estoy hoy. Ella es Claribel Puga y nos trae una entrevista titulada El camino de la ascensión. Y pues os voy a adelantar que es muy interesante porque nos va a contar que esto es para todos, no solo para unas pocas, para unos pocos, y un poquito más de claridad, ¿vale? Sobre este tema y claves. Así que voy a contaros un poquito sobre ella antes de darle paso. Claribel Puga es médico cirujano, mentora espiritual, personal y empresarial. Es conferencista y creadora de un método propio. También es fundadora y directora general de un instituto para el crecimiento de la consciencia creadora. Muy interesante. Vamos a saludar ya a nuestra querida invitada. Hola Claribel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Saludos a todos. Genial, pues un gusto para mí, como decía, este tema es súper interesante y sobre todo lo que tú nos vas a contar y desde el enfoque profesional desde el cual tú nos vas a hablar de este tema. Así que, ¿qué es la ascensión para ti, en tus palabras? Cuéntanos, Claribel. Fíjate, antes de hablar de la ascensión, platiquemos un poco sobre la expresión del despertar que se vincula mucho con la ascensión. El despertar es una expresión que la mayoría de nosotros tenemos, que es la necesidad porque te sientes dormido. ¿Y por qué nos sentimos en un tiempo de nuestra vida dormidos? Porque nos sentimos inconscientes. No estamos conectando con nosotros mismos. ¿A qué me refiero con sentirnos inconscientes? Por ejemplo, nosotros desde que llegamos a este mundo empiezan a educarnos y a enseñarnos a conectar con el exterior. Lo más importante es el exterior. Debido a nuestros sentidos y al mundo que tocamos y palpamos, fortalecemos solo 5 sentidos, que ahorita antes de comenzar con esto, te decía, ¿sabes que no tenemos solo 5 sentidos? Tenemos más de 20 sentidos. Y muchos no saben eso. Solo fortalecemos 5: vista, tacto, oído, olfato, eh, y me falta uno, pero bueno. Y cuando empezamos a fortalecer nuestros sentidos, estos nos enseñan a conectar solo hacia afuera. Y mucho tiempo de nuestra vida se lo dedicamos energética, mental, emocional y todas nuestras actividades es hacia el exterior. Pero ¿qué crees? Por necesidad, por instinto, llega una etapa en nuestra vida, a la edad que sea. En algunos puede ser en la adolescencia o algunos incluso en la infancia, otros ya más grandes, donde llega la necesidad inherente de buscar algo más. ¿Qué más hay? ¿Qué más está sucediendo? O sea, ¿cómo conectar con el mundo de una manera diferente? ¿De qué otra forma puedo hacer esta experiencia de vida más agradable y con más sentido para mí? Y ahí es donde comienza todo. Comienzas a dejar la inconsciencia y te conectas contigo desde la conciencia. Y wow, cuando te conectas desde la conciencia, ahí es donde empiezas a decir, soy más que un cuerpo, soy más que una mente. Y buscas. Son diferentes etapas. Después vamos en la búsqueda, exploramos, leemos, investigamos, buscamos aquí, buscamos allá, hasta que conectamos con algo que nos rellena y nos resuena. Después de que conectamos, empezamos a dejar poco a poco la inconsciencia, que la inconsciencia es dejar de conectarte tanto con el exterior, dejar de importarte mucho lo que está alrededor de ti y empezar a vincularte y a relacionarte más contigo. Ujú. Con tu persona, con tu energía, con tus pensamientos, conocerte más cuánticamente, físicamente, como tú le quieras llamar. Y a partir de ahí es cuando te das cuenta, oye, creo que soy más de lo que me contaron y no me había percatado de eso. Creo que soy más de esto. ¿Y quiénes más lo han logrado? ¿Quiénes más han llegado más allá de lo habitual, de la forma de vivir de un ser humano, de la forma de pensar y de sentir?
y te pones a investigar y te das cuenta que en la historia describen solo algunos cuantos maestros o avatares que lo han logrado. Trascender, llegar a su máxima evolución física, mental, vibracional, espiritual, en todos los aspectos. Y como lo platican en los libros como, wow, los grandes maestros, tú dices, no, o sea, solo ellos están tocados, solo ellos tuvieron la fortuna. Pero si lo pensamos bien y analizamos bien, estamos hechos de la misma estructura que las estrellas y todos somos polvo de estrellas, todos tenemos las mismas capacidades, habilidades, el mismo potencial. Claro, a algunos se les facilita por información genética y información mental, pero aún así, si quieres fortalecer un músculo, te enfocas y te permites hacer crecer ese músculo. Lo mismo sucede en la ascensión. La ascensión es un proceso de volver al origen como tu máxima expresión. Tomando todas tus lecciones, aprendiendo todo lo que tenías que aprender y vuelves a donde perteneces, a la energía creadora de todo lo que existe o la expresión de lo que algunos llaman Dios, pero dejando más allá paradigmas, creencias y conceptos, nosotros como seres humanos, volver como nuestra máxima expresión a, al origen es como un, wow, lo logré. Lo logré porque cuando llegamos a este mundo, imagínate, es como si nos decantáramos. Llegamos a este mundo y nos dejamos fusionar con la energía de esta dimensión, nos decantamos, creamos nuestra estructura física, nuestra estructura mental, ok. Y conforme vamos bajando y tomando conciencia de esta realidad física, vamos desconectándonos a través de la vibración y de nuestra conciencia, vamos desconectándonos del origen. Porque entre más sólido es una estructura, va perdiendo su vibración. Una estructura sólida, muebles, un cuerpo físico, entre más sólido tenga, va disminuyendo la vibración. Entre menos estructuras sólidas tenga, va aumentando la vibración. Cuando nosotros llegamos aquí a tomar esta experiencia o a jugar, a tener una estructura física, vamos perdiendo como un poco de conexión. Hasta que llega una edad en la que dices, oye, esa etapa en la que dices, necesito saber más, hay algo más allá y tienes hambre de conocer y buscas y exploras. Ok, eso es tu despertar y tu despertar te lleva a la ascensión. Ahora, ¿es para todos? Sí, es para todos. Todos estamos hechos con las mismas capacidades y las mismas estructuras, todos. Entonces, hay poca diferencia, pero tenemos la habilidad de poder fortalecer ciertas habilidades. Y yo lo llamo músculos porque lo que hablábamos antes de entrar al aire, te decía, es la ascensión, algunas personas la ven como cuando descubren a alguien que tiene dones, lo que llaman los dones del espíritu o los dones, no sé en tu país cuál es la expresión, pero aquí en México, por ejemplo, le dicen los dones del espíritu. Y desde la perspectiva médica y neurológica, son solo sentidos. ¿Sabes que como seres humanos tenemos el sentido de la ecolocalización? Igual que los delfines, claro, en menor proporción, no es así tan exacto ni tan extraordinario, pero cuando se requiere lo podemos usar y eso es un sentido que neurológicamente está comprobado, científicamente hay estudios que lo demuestran y no solo ese sentido. Te lo menciono porque es el que pudiera llamar un poco más la atención, pero hay muchos sentidos que no conocemos, que lo que llaman dones científicamente son sentidos y están comprobados. No es algo al azar, no es algo que digan es que es algo místico o espiritual. Sí, es algo que le dieron esa temática, pero en realidad se puede comprobar. Así como la telepatía. Ahora hay tantos estudios que se pueden comprobar de que la telepatía es real y que nosotros lo usamos en el día a día, pero es un sentido que desde pequeños no nos enseñaron a identificar. Neurológicamente y médicamente esto es real. Más que dones, yo le llamo sentidos. Son sentidos que nosotros como seres humanos todos tenemos. Entonces, así como
Existe el camino a la ascensión en el cual está para todos y las herramientas las tenemos todos, solo es cuestión de evocarnos un poquito más y dejar de distraernos tanto con el exterior. Súper interesante. Y ahora me encantaría que nos contases, ya nos has dado una intro fantástica y me encanta lo que has dicho de los dones, que lo hablábamos antes también de salir juntas al aire. Y muchas gracias, como decía, por esta introducción tan completa. Y ahora, Claribel, me encantaría que nos contases un poquito más cómo es el camino en sí de la ascensión. Has dicho que es para todas las personas. ¿Cómo es? Incluso si te apetece contarnos algún ejemplo, pues el tuyo mismo o el de personas cercanas. Ujú. El camino a la ascensión es el camino de tu máxima expresión. Es reconectarte con la mejor versión de ti. Una versión donde no tienes creencias limitantes. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos y crecemos en un núcleo familiar. Ese núcleo familiar ya tiene sus propios moldes, creencias limitantes, información errónea o paradigmas. Ujú. El camino a la ascensión es soltar todo lo que no necesitas, todo lo que te dijeron, te contaron. Por ejemplo, te dijeron, un ejemplo nada más, retocando o tomando lo de los dones, que solo gente especial o virtuosa o tocada por la gran energía podía desarrollar estos sentidos, cuando en realidad todos los tenemos, todos, solo que algunos lo desarrollan debido a adaptaciones neurológicas por el entorno hostil. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, sí o sí, un niño con herida de rechazo y de abandono, por ejemplo, que era muy rechazado o muy abandonado por su núcleo familiar, sí o sí fortalece el músculo de la telepatía. Son niños psíquicos, son niños que se tienen que adelantar a los actos que van a hacer los adultos o sus cuidadores para poderse proteger. Son protecciones mentales de la mente subconsciente. Cuando el subconsciente identifica que hay riesgo de lastimarte o riesgo de muerte, porque tú pudieras decir que alguien rechaza a un niño no se va a morir. Tú no sabes cómo lo registra la mente subconsciente. Es tan protectora que dice, le voy a dar herramientas extra. Y ya están las herramientas ahí. Lo único que se necesita es desarrollarlas un poquito. Y el cerebro dice, ok, estas herramientas estas herramientas eh, están para nosotros para poder defendernos del entorno hostil. Ok, entonces los dones no es nada más y nada menos que herramientas neurológicas que se activan o se desarrollan ante un mundo hostil. Cuando empezamos a darnos cuenta que estas herramientas neurológicas están ahí para nosotros, y si tú estuviste protegido y tuviste la fortuna de que nada de esto te sucedió, no las necesitas desarrollar. Ok. Pero sí, por ejemplo, ¿qué tal si tienes bloqueos en cuanto a tu percepción como ser humano? Simplemente por la expresión. Si tú le preguntas a la mayoría de las personas, dame tu concepto de ser humano, la mayoría lo tiene negativo. Nadie dice somos una estructura biológica en este planeta en el cual tenemos mucha capacidad de adaptación, crecemos, aprendemos, compartimos, ok. Casi todos tienen conceptos negativos sobre el ser humano. Y lo que haces en este proceso de ascensión es limpiar todo lo que no necesitas. Cuando empiezas a darte cuenta, creo que tengo muchas creencias limitantes. Creo que tengo mucha información errónea en relación a mi persona, incluso a mi cuerpo, a mi estructura humana, a mi experiencia de vida. Creo que, creo que necesito desaprender, soltar y retomar los conceptos e información que sí me sirven. Ujú. Y el proceso de la ascensión es eso, empezar a limpiar, a soltar, a conectar contigo, a redescubrirte, a saber realmente quién eres. Porque, por ejemplo, si estamos en países donde la crianza es muy autoritaria, los padres que así les enseñaron, que ellos no tuvieron la culpa, te enseñaron cómo sentarte, cómo hablar, cómo vestir, cómo expresarte, qué hacer, qué no hacer. Y todo esto se va quedando con el paso del tiempo. Cuando eres un adulto que quieres responsabilizarte de ti, ya no sabes quién eres.
porque te moldearon desde pequeño. Y lo que hacemos en el proceso de ascensión es agradecer los moldes que nos dieron, pero también tener el valor de soltarlos, soltarnos y permitir reconectar con nosotros mismos, con nuestras propias herramientas, con nuestro brillo, nuestra característica única, porque aunque somos seres humanos, que la mayoría tenemos estructuras parecidas, tenemos también cosas diferentes y muy particulares. Y de esto se trata, de que empieces a ver tus herramientas y ser la mejor expresión de ti y empezar a reconectarte contigo en el camino. En realidad, el camino a la ascensión es un reencuentro contigo mismo y es algo maravilloso porque descubres herramientas, descubres información, descubres talentos, descubres dones, que no me gusta usar tanto la palabra dones porque lleva mucho paradigma de por medio, pero descubres que hay más de ti que no sabías y que no te estabas conociendo. Entonces, hay personas que pueden tardar mucho tiempo, no solo en una expresión de vida como seres humanos, logran este proceso, pero todos, tarde o temprano, llega el momento en el que tenemos cierta madurez mental y espiritual que nos lleva sí o sí a este camino. Vamos avanzando y avanzando y avanzando. Ujú. Bueno, pues vayamos avanzando, ojalá que sí, seguro que sí. Muy interesante también. Gracias, Claribel. Ahora quería saber, hemos estado antes hablando de eso, de la potencialidad que tenemos todas las personas para desarrollar estas cualidades, aptitudes, dones, llamémoslo así, para que todo el mundo nos entienda. Y yo quería saber, hablábamos de que es muy, muy importante tener una actitud interna, ¿no? Mirar hacia adentro también. ¿Cuál sería la Ujú. actitud que se debe tener hacia el interior para lograr ascender y lograr desarrollar los dones que tenemos? Ok, sí o sí, como médico cirujano, mi esposo y yo compartimos este proceso y esta experiencia de vida. Él también es una persona extraordinaria con sus sentidos activos. Y cuando comencé con esto, yo decía, uy, ¿cómo le voy a hacer? Como médico cirujano, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo vinculo? ¿Cómo conecto esto? Porque yo ya tenía mis sentidos despiertos. Y en una ocasión, platicando con mis guías, porque seres interdimensionales existen. Platicando con mis guías, yo les decía, ¿cómo lo voy a hacer? Eso fue ya hace más de 15 años que yo les hacía esta pregunta. ¿Cómo mezclo esta carrera que yo tengo, estos conocimientos? ¿Cómo me dirijo o lo comparto con los demás? Y ellos me decían, hazlo fácil. Yo soy curiosa, siempre he sido curiosa por naturaleza, siempre. Y soy muy inquieta, siempre estoy buscando formas de aprender, me encanta aprender y me encanta conectar con todo lo que está alrededor de mí que pudiera explorarlo y que me aporte algo nuevo. Pero ellos me decían, hazlo divertido, asombroso y agradable, que siempre sea divertido lo que estés haciendo, que siempre te esté asombrando, siempre ten ese asombro como si fueras un niño de aprender, conocer, relacionarte, porque si pierdes el asombro, pierdes el interés, por más que sea muy divertido. Entonces, una clave para esto que yo les puedo dejar, que hace años me lo compartieron, mis guías me decían, hazlo divertido, asombroso y agradable. Si haces la mezcla de estas tres cosas, siempre va a ser fascinante para ti. Y la verdad sí, ya tengo varios años en esto, practicando esto y haciendo esta parte que complementa perfecto, que mezclo la ciencia, la neurociencia y la espiritualidad. Entonces, si lo hago divertido, asombroso y agradable, es extraordinario, la verdad. Ujú. Bueno, súper, súper interesante también. Y muy de acuerdo. Además dicen que aprendemos a través de la emoción, ¿no? Entonces tiene mucho Sí. sentido lo que comentas. Cuando una se asombra todo el rato por algo, es como que esa curiosidad nunca muere. Y lo que dices de la diversión a mí me hace mucho sentido también. Desde el juego quitándole peso y es bien Ujú. bonito. Ahora llegamos a una pregunta que es, ¿qué les dirías, Claribel, a aquellas personas que ya sí que conocen sus aptitudes, sus dones y, por ejemplo, quieren llevarlo a cabo, pero tienen miedo por el tema del sustento económico? Piensan que a lo mejor no les puede dar dinero o tienen esas limitaciones. Fíjate que mi esposo y yo en un principio estábamos así, ¿no?
como médico cirujano, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a perder la credibilidad de las personas o de nuestros pacientes a la hora de estar interactuando con ellos, hasta que conectamos con esto. Si lo haces divertido, si lo haces asombroso y lo haces agradable, lo haces muy a tu manera. Así como hay cientos de miles de personas, millones de personas, que aunque somos iguales, en realidad tenemos ciertas características que nos hace diferentes. Los sentidos o los dones que tenemos cada uno de nosotros los hacemos muy peculiarmente adaptados a nosotros, siendo nosotros mismos. Entonces, no hay un don que sea exacto, que se repita en el mundo. No hay una persona que sea exacta, que se repita en el mundo. ¿Qué necesidad tendría la energía que de todo lo que existe entre todas las posibilidades de replicar una misma experiencia exacta? Incluso genéticamente, no. O mentalmente o emocionalmente, no. Siempre cuando nosotros queremos dar ese salto o queremos confiar más en nosotros, pesa más los miedos. Pero tienes que hacerte las preguntas adecuadas. Siempre lleva contigo en tu bolsa, en la vida, en la bolsa de la vida, hacerte las preguntas adecuadas. ¿Qué más es posible para mí con esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué me aporta? ¿Qué estoy dispuesta a soltar o a dejar? Porque muchas veces no es el miedo a lo que viene o a tener éxito, es el miedo a soltar. Es el miedo a decir, por ejemplo, como médico, 10 años de estar estudiando y lo voy a echar a la basura. No, solo sueltas. Sueltas ciertas expresiones, sueltas ciertas creencias, ciertos paradigmas, y cuando vas avanzando en el camino se va haciendo más claro, pero lo importante es hacerte la mochila más ligera. O sea, soltar creencias limitantes, ver hasta dónde tú mentalmente, de manera real, te estás limitando, porque los límites, la mayoría son mentales. Cuando tienes una pared o algo físico, claro, eso te limita para poder avanzar hacia adelante, pero si es algo mental, si es algo que solo tú con tus creencias, tu enfoque, tus enseñanzas de los ancestros, que son sus propios bloqueos, te estás limitando, entonces es más fácil para ti. Bueno, es una expresión más fácil, siempre hay duelo. Sueltas algo, hay duelo, siempre hay miedo. Pero cuando dices, ok, yo confío en mí, puedo hacerlo, creo que cada día lo hago mejor, creo que cada día la vida se pone más fácil para mí. Ay, respiras profundo y dices, me lo permito, todo lo bueno me sucede. Y si lo pensamos, es real. Es una frase también que yo tengo muchos años de vida integrándola en mí y lo comparto con mis alumnos en el instituto. Todo lo bueno nos sucede y eso es real. Nosotros le damos pinceles de algo negativo a la vida porque es nuestra interpretación. Vivimos en un mundo interpretativo. Entonces, si nos aferramos a la idea de decir todo lo bueno me sucede, nuestra mochila se hace más ligera y nuestro proceso en el avance es mucho más fácil y mucho más práctico. Bueno, tiene todo el sentido, la verdad que tiene todo el sentido. Y además, qué alivio da eso, ¿no, Claribel? Es verdad que a veces creo que las personas humanas nos estamos siempre complicando la vida y esto que dices me encanta. No es un hacer más, sino es el soltar y verlo de otra manera. Gracias infinitas por esto. Y bueno, para cerrar, tenemos 5 minutos antes de las preguntas del público. Quería que nos contases, a lo mejor en 2 minutines, porque luego tengo otra pregunta para ti. ¿Qué importancia cobra la meditación en este tema que tú la señalas? Y algunos tips a lo mejor para comenzar bueno, pues a conectarnos más con la ascensión, ¿no? Es tan importante la meditación, incluirla en el día a día, en nuestra vida, incluso lo podemos practicar de manera centrados y equilibrados en tu casa, tú te sientas, te tranquilizas mental y emocionalmente y escuchas tu corazón. Bueno, yo escucho mi corazón. Hay personas que dicen, yo no escucho mi corazón. Ok, escucha tu respiración, cómo entra y sale el aire y aquieta tus pensamientos. Tranquiliza tu mente y solo enfócate en un solo pensamiento. Hay personas que dicen, yo no puedo poner mi mente en blanco. Poner tu mente en blanco es enfocarte en un solo pensamiento, en poner tu mente en blanco. Lo único que vas a hacer es escuchar tu respiración y poner atención a cómo se siente sentir tu respiración en ti.
Y la meditación tiene tantas ventajas, por ejemplo, desde la perspectiva médica. Hay personas que les equilibra el ritmo cardíaco, por ejemplo, que si tienen hipertensión, tienen arritmias, les equilibra el ritmo cardíaco, la ansiedad disminuye totalmente, los impulsos neuroeléctricos en el cerebro, cuando oxigenamos adecuadamente el cerebro y empezamos a hacer la meditación como algo habitual, se equilibran. Los impulsos neuroeléctricos no están tan desequilibrados ni tan desfasados. Físicamente oxigenamos más nuestro cuerpo, nuestros órganos responden de la mejor forma y sobre todo no somos tan hiperreactivos. En nuestro cerebro hay unos núcleos que son los que nos llevan al estrés, que es la amígdala cerebral. Cuando está muy hiperreactiva, la amígdala hace que estemos a la defensiva, discutiendo, peleando, viendo lo peor y negativo del mundo. Pero cuando nos oxigenamos y equilibramos nuestro ritmo cerebral, vemos el mundo desde otros ojos, literal. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto sí ya nos vamos acercando al cómo, incluso cómo llevarlo a cabo, ¿no? Así que ha sido una entrevista súper completa, Claribel. Y antes de pasar a las preguntas de la audiencia, yo quería que nos contases un poquito más acerca de tu escuela y también de tus redes sociales. Nos puedes mencionar aquellas en las que estás o en las que quieres resaltar, aunque recuerdo a la audiencia que debajo de la descripción del vídeo de YouTube también encontráis las redes de Claribel. Gracias. Sí, estoy en Facebook, en Instagram, como Claribel Puga, y en YouTube como Yo Soy Claribel Puga. Todos son Claribel Puga. En TikTok también es Claribel Puga. Y en el instituto, fíjate que tenemos, mi esposo y yo, el honor y la fortuna de poder acompañar a personas de todo el mundo, porque es un instituto que lo tenemos en línea. Trabajamos todo en línea y hay personas, por ejemplo, hay muchas personas de España que tenemos el honor de acompañar, de Brasil, de Bélgica, de Alemania, de diferentes países, de México, de América Latina, donde ellos están teniendo este crecimiento y esta expansión a través de un método que creamos mi esposo y yo que se llama Método Ascende. Y es un método donde los llevamos de la mano desde el principio. A ver, empezamos a conectar primero con nosotros, que eso es lo básico. Conectamos con nosotros, después conectamos con el exterior, después conectamos con estos sentidos o dones, y después vamos avanzando y vamos avanzando y así lo llevamos de la mano. Siempre es con acompañamiento, porque cuando nosotros comenzamos con esto y no hacemos vínculo o alianza con personas que tienen la misma curiosidad o quieren lo mismo, nos sentimos solos o creemos que somos los raritos y que nada más nosotros queremos esto o que nada más nosotros queremos disfrutar la vida de una manera diferente. Y en el Instituto para el Crecimiento de la Conciencia Creadora, I3C, nos damos cuenta de que somos muchos en el mundo, somos muchos y podemos acompañarnos. Y el instituto lo hacemos una mezcla perfecta, bueno, yo lo veo así, ¿no? Desde la perspectiva médica, desde la perspectiva neurológica, psicológica, espiritual, es una mezcla extraordinaria. Y la verdad está muy interesante y muy completo el método. La verdad sí, me encanta. ¿Qué te puedo decir? Genial, muchísimas gracias, Claribel. Pues ahí quedan, como decía, las redes debajo de la descripción del vídeo de YouTube para aquellas personas que estén más interesadas, bueno, interesadas en más, perdón. Y ahora vamos allá con las preguntas. Voy a recordar antes de nada para usuarios de YouTube, como siempre, que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera nos la hace Eva Luna67 y nos dice desde YouTube: gracias Mindalia, pregunta desde México, ¿cómo romper los pensamientos limitantes cuando ya sabes que esto es lo que quieres? ¿Cómo logras vencer esos límites inconscientes si ya lo reconoces pero no sucede? Y luego también nos dice Jen Ureña, ¿cómo limpiar esos bloqueos de nuestra mente para desarrollar nuestros dones? Creo que es un poquito parecido, por eso te paso ambas. Ok. Lo primero es identificarlos. Un ejemplo, hay personas que tienen creencias limitantes, información errónea, el coco de mucha gente en relación a dinero, amor o salud. Por ejemplo, tú dices, o las personas dicen, es difícil
conectar con el dinero o tener mucho dinero, es difícil tener el verdadero amor, es difícil tener una salud perfecta. Ok, primero tienes que identificar de dónde viene. Si es algo que aprendiste en la infancia, que sí o sí, la mayoría de nuestros bloqueos son de la infancia, identificarlo. A ver, esto lo aprendí de mamá o de la abuela o del tío o del amigo o de la vecina. Ok, creo que no es mío. Yo solo lo escuché y lo repliqué, lo aprendí. Primero tienes que identificarlo. Y una vez que lo identificas, lo etiquetas. Ok, no es mío. Esto yo lo aprendí de alguien, porque yo no tenía conciencia mental y emocional sobre dinero, un ejemplo, dinero, amor o salud. Entonces, como yo no tenía conciencia, no había un concepto previo. Ok, lo aprendí de ellos, todo esto lo aprendí de ellos. Ah, no me pertenece, no es mío. Ajá, entonces lo sueltas. Tú dices, ¿así de fácil? Sí. Lo importante aquí es realmente soltarlo, porque nos cuesta soltar debido a que vinculamos aceptación familiar, instinto de supervivencia, pertenecer a un clan y muchas cosas que se van mezclando, ¿no? Lo importante de aquí es identificarlo y soltar a tu manera, pero sí hay que soltar. Ujú. Muchísimas gracias, Claribel. Claro que sí, todas las personas tenemos de esos, ¿verdad? Así que es un trabajo, yo creo, práctico y de ponerse a ello. Así que ánimo. Vamos con la próxima. Nos la hace Estrella Marinera, esta vez desde México y desde el chat de YouTube. Nos dice, ¿cómo ayudar a mi hijo de 4 años en su ascensión? ¿Cómo no llenarlo de creencias limitantes? Eh, sí te entiendo, yo también cuando mis hijos eran pequeños y tenían esta edad, yo decía, ¿cómo no les paso mis traumas, mis creencias limitantes o mi información errónea? Es empezar contigo, porque él aprende de ti, él aprende de las personas que le rodean, él aprende de tus actitudes, más de lo que tú le puedes enseñar es de tu ejemplo, tus actitudes, tus pensamientos, tu vibración, tus reacciones ante algunas situaciones. Entonces, no es que él se salve, porque nosotros como padres siempre decimos que él se salve o que ellos se salven, porque yo ya no, no, es empezar con nosotros. Nosotros hacer ser el ejemplo de cómo hacerlo diferente y acompañarnos con ellos. Acompañarte con niños pequeños lleva a hacerlo divertido, asombroso y agradable. Siempre va a ser divertido con ellos. Siempre va a haber una expresión de wow. Y se te queda eso y lo aprendes y lo compartes y te contagias de eso. Entonces, es aprender juntos, aprender a soltar y sobre todo conectar contigo misma, con tu niño interior. Y eso los va a ayudar a sanar y a avanzar los dos en su proceso de ascensión. Ujú. Qué bello también, mil gracias. Vale para un montón de mamás y de papás que estén por ahí viéndonos. Así que vamos a la próxima. Esta vez Ángeles Franco desde Facebook nos dice, pregunta desde México, ¿cómo reconectar contigo misma, contigo mismo? Haciendo meditación, meditando, empiezas con el tiempo, empiezas a darte cuenta que no solo te da equilibrio físico, mental, sino empiezas a darte cuenta, más allá del cuerpo y de la mente, hay algo más en mí. Ok, esto soy yo. Ok, ¿qué soy yo entonces? Soy una energía infinita de todas las posibilidades en la cual yo quiero aprender a experimentar. Teniendo un cuerpo físico, soy amor, soy luz, soy vibración. ¡Wow! Empiezas a darte cuenta, soy valiosa. Muchas cosas se vinculan ahí. Tienes más amor propio, tienes más autovaloración, mejor autoestima, más paz y todo esto viene como efecto secundario de la meditación, porque tu amígdala cerebral, la parte del cerebro que nos puede poner muy reactivos, muy a la defensiva, muy a estar en lucha, disminuye su actividad, el cortisol en el cuerpo disminuye, por lo tanto, nuestra mente tiene más capacidad de usarla a nuestro favor para conectar con nosotros mismos. Lo importante aquí es bajar la intensidad de tu nivel de agresión o de hiperreactividad ante la hostilidad del mundo. Y a partir de ahí van a descubrir magia y se van a dar cuenta que somos seres mágicos, que no habíamos conectado con esa magia en cada uno de nosotros.
Bueno, gracias por ahí por este tema también. Luego habrá alguna preguntita. Nos dice de momento desde YouTube Nancy González Salazar, desde París, ¿cómo volver a nuestro centro en momentos de turbulencia y estar frente a problemas del día a día? Un tip práctico, fácil, que todos lo podemos hacer es haz respiraciones profundas con periodos de apnea en el transcurso del día. ¿Cuáles son las respiraciones profundas con periodos de apnea? Solo respiras profundo, detienes el aire unos segundos y lo sueltas. Para tu tercera respiración tú ya estás tranquilo. Si estás en una situación de turbulencia, hazlo las veces que se requiera. 10 veces, 15 veces. El tiempo, si no las quieres estar contando, hazlo por 1 minuto, por ejemplo. Respiras profundo, detienes el aire y lo sueltas. Nos ayuda a mantener el equilibrio y a retomar nuevamente las funciones neurológicas que nos dan la estabilidad y la reacción adecuada ante las situaciones. Uh-huh. Bueno, gracias, porque es verdad que es súper sencillo, me lo apunto también. Gracias infinitas para un montón de personas. De nuevo sirve esta pregunta. Yo recuerdo de nuevo, aunque a veces lo comento, que es mi criterio para seleccionar las preguntas, ¿vale? Las que suelo leer primero no son solo en orden, sino aquellas que responden a más personas o están más relacionadas con el tema. Y dicho esto, continuamos. Y en esta ocasión, Jessie desde España nos dice... Vamos a ver. Jessie desde España nos dice: a veces me sucede que me acuerdo de personas que hace tiempo que no veo o incluso no hablo y de repente me llaman o aparecen fortuitamente. ¿Cómo puedo desarrollar estos dones? Ok, es el sentido de lo que nosotros llamamos telepatía o transferencia de datos. Esas personas estaban pensando en ti y como tenías conexión psíquica con ellos o conexión mental, solo se hizo la conexión y el intercambio de información. Transferencia de datos es un término científico y eso existe. Ok, solo desarrolla más el sentido, desarrolla más. De hecho, nosotros tenemos una plataforma que se llama Semillas Estelares, donde les compartimos muchos cursos y en uno de ellos está telepatía, donde les comparto ejercicios para hacer en relación específicamente a telepatía. En respuesta a la pregunta, pero es, por ejemplo, jugar a hacerlo como un transmisor y un receptor. Ponerte de acuerdo con una persona que tú sientas que tienes afinidad y que pueden hacer intercambio de información. Sin decirse la información, el transmisor va a estar mandando la información mental y energética y el receptor va a estar jugando a recibir. Recuerden que todo es jugando, haciéndolo divertido, asombroso y agradable. Y después el receptor hace a la inversa. Y así es como se practica la telepatía. Bueno, pues gracias. Ya estamos llegando al final, así que voy a pasar una pregunta más, ¿vale? En este caso nos la hace Nuria Tralará Cacho Martín desde Facebook y nos dice: me es imposible meditar, ¿qué puede ser que me lo impida? Probablemente el ruido mental y tus propias creencias. Ahora vas a decir, no, no es que voy a meditar, solo voy a respirar o solo voy a oxigenar mi cerebro. En este caso, si tú tienes un bloqueo con la palabra meditar o creencias limitantes que te impiden conectar con la meditación, solo voy a oxigenarme o voy a hacer respiraciones profundas con periodos de apnea. Y lo único que vas a hacer es eso. Respiras profundo, detienes el aire por unos segundos y luego lo sueltas. Si puedes, con tus ojos cerrados, aquietando tu mente, y eso es lo que vas a hacer. Quitas de la ecuación la palabra meditación y solo pones oxigenar el cuerpo o hacer pausas en el transcurso del día. Y vas a ver que va a funcionar mejor. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí estamos llegando al final ya. Así que nada, agradecerte infinitamente toda esta información, Claribel, tan amable, tan práctica también y tan amplia, ¿no? Como comentábamos al principio, que es verdad que este tema da para muchísimo y así se ha sentido, ¿no? Así que bueno, como decía, un abrazo enorme de parte de todo el equipo, por supuesto, y te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte de la audiencia y de nosotros.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Recuerden que esta vida es tuya y depende de ti si la haces muy, muy especial o si la haces muy, muy martirizante. ¿Sale? La vida puede ser tan divertida, asombrosa y agradable como cada uno de nosotros podamos hacérnosla. Les mando un gran abrazo y muchísimas bendiciones. Genial, pues un gran abrazo de mi parte y de parte de Mindalia también para todas las personas que estáis al otro lado, toda esa gente que participáis del chat y que además también gracias a vuestras preguntas respondéis a muchísimas personas. Así que gracias de nuevo. Os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho. ¿Para qué? Pues bueno, para estar enterados de los directos que vamos haciendo, ya que os avisan las redes, y también para poder, como decía al principio, participar del chat, ¿sí? Con las preguntas y los comentarios. También, por supuesto, podéis compartir este contenido con todas las personas que sintáis y también en vuestras redes, ya que creo que es un tema que toca a todas las personas. Así que con esto ya sí me despido, os mando un abrazo enorme y nos vemos pronto.